Ay, Europa, tan cerca y tan lejos. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que presenta esta región económica tan importante para el mundo? En el 2015 lo analizamos. Y en este programa especial nos acompañan tres invitados especiales. Carlos Asilis, también está Alejandro Arreaza y Juan Carlos Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Carlos Asilis, déjame comenzar con la historia de la deflación, si cae o no Europa en deflación, y el protagonista Mario Draghi. ¿Qué países serían los más expuestos en ese escenario? Claramente la periferia, los países de la periferia, particularmente Italia, España, Grecia, Portugal, serían los países más vulnerables. Francia no deja de ser vulnerable también. O sea que yo diría que esos serían los 5 países más vulnerables, y las razones tienen que ver con el trasfondo cíclico adverso para cada una de esas economías, España siendo la menos mala. Es un riesgo real, y el trasfondo cíclico para la eurozona es adverso, no tan solo por lo que se avecina en la zona del Medio Oriente, luego el colapso en el precio del petróleo, sino también con una economía británica que está en la antesala de un deterioro importante, así como también la economía china, que es un socio comercial importantísimo para la eurozona. Alejandro Arreaza, yo estoy leyendo uno de tus reportes de Barclays, digamos, y me preocupa el tema europeo. ¿Cuál sería el enfoque número 1 que tú me dirías en ese reporte o a todo lo que estamos leyendo tu reporte de Barclays? Sí, bueno, como ya comentábamos, el tema de la inflación en Europa parece ser clave, pues, ¿no? Y en ese sentido, la caída que hemos visto recientemente en los mercados, en precios del petróleo, contribuye a que las probabilidades de menores tasas de inflación en los próximos meses en Europa se materialicen. Ante eso, claramente el gran reto estará en manos de Mario Draghi en el Banco Central Europeo, y las posibilidades de que tengamos una intervención monetaria mucho más grande de la que hemos visto en los últimos meses. Que estaría incluyendo entonces esta compra de deuda de gobiernos europeos, porque ya había activado otras medidas, ¿correcto? Exactamente. Ajá. Juan Carlos, aquí la gran pregunta es, seguimos viendo una Europa en austeridad, y el factor político también es interesante. 2014 cierra con Grecia y el riesgo de que un partido de izquierda, que es anti-austeridad, revierta estas reformas. En algunos casos pareciera que varios países que ya emprendieron estos ajustes y que fueron rescatados no han salido de riesgo. Así es, lo que hizo Mario Draghi hace 2 años, cuando prometió hacer lo que fuera necesario para salvar el euro, fue simplemente poner la crisis en remisión. Tal vez le dio un espacio a las autoridades políticas para que para calmar los mercados que estaban en ese momento en punto de ebullición, y entonces este espacio para que los países implementaran reformas económicas que reactivaran la economía. ¿Qué pasó? Que la presión de los mercados, al ser aliviada por la promesa de Draghi, quitó también la presión a las autoridades políticas de los distintos países para llevar a cabo reformas. Y hemos visto entonces que, con muy pocas excepciones, los países europeos no han implementado reformas en sus regulaciones comerciales, laborales, en sus mercados energéticos, con tal de reactivar el crecimiento económico. Tenemos en Italia y en Francia primeros ministros que hablan mucho sobre la necesidad de reformas, pero entregan poco. Y ahora el gran riesgo es de que efectivamente Grecia tenga una elección en los primeros meses del próximo año que traiga el poder a un país a un partido de extrema izquierda, que reniegue de los compromisos que ha adquirido ese país en los últimos años con el triunvirato del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Ahora bien, también tenemos que ver del otro lado la presión que están sufriendo en Alemania, ya que si en verdad Mario Draghi procede con un relajamiento cuantitativo el próximo año, va a haber mucha resistencia dentro de ese país para aprobar este tipo de intervenciones del Banco Central Europeo, que no están permitidas dentro de los contratos originales, dentro del tratado original del Tratado de Maastricht. Carlos Asilis, yo escucho todo esto y digo, bueno, Europa como inversionista, uno pensaría rápido, la primera reacción, el que no tiene mucho tiempo para leer, o el que tiene una estrategia a largo plazo, dice, bueno, yo lo que escucho es todo negativo de Europa, debo yo entonces mover el dinero de Europa. Tú que manejas portfolio de inversiones, ¿tú le recomendarías a un
inversionista entonces escuchando a Riaza, escuchando a Hidalgo, incluso escuchando a ti, debería entonces mover la plata de Europa porque todo pinta mal como se pinta en los medios, o hay señales positivas como el caso de España, que ha habido una recuperación? Alemania, aunque no está creciendo, sigue siendo Alemania, sigue siendo una economía importante, o hay que recoger todo el dinero y sacarlo. Bueno, siempre, sí, claro. Evidentemente siempre existen riesgos y con los riesgos existen obviamente oportunidades. En el entorno de la eurozona, de los mercados de la eurozona, particularmente el mercado de renta variable, que son particularmente atractivos, dado que los bonos corporativos europeos no están cotizando evaluaciones suficientemente atractivas en relación a sus pares estadounidenses. En el contexto de la bolsa europea, claramente existen oportunidades, particularmente en lo que concierne a sectores exportadores, de empresas exportadoras multinacionales que exportan principalmente al mercado estadounidense. ¿Por qué? Porque las valuaciones de dichas acciones son bastante atractivas. En segundo orden, un euro más débil beneficia al entorno operativo de muchas de estas empresas multinacionales. Evidentemente, uno de los atributos adicionales que a nosotros nos gusta enfatizar es la calidad de los estados financieros de estas empresas, pero efectivamente existen oportunidades. Uno no puede comprar los mercados de forma ciega, simplemente comprando los índices de una forma pasiva, sino de una forma mucho más focalizada. Alejandro, una de las cosas que escuchamos en 2014 fue el plan de la Comisión Europea para destinar y, bueno, identificar y empezar a invertir miles de millones de euros, cientos de miles de millones de euros en proyectos de infraestructura. Es una decisión muy polémica, muy criticada, porque se dice que este va a ser un dispendio que no es lo indispensable en este momento. Con el nivel de desempleo como se encuentra en varios países de la región, en particular tasas muy altas entre los jóvenes y el Banco Central tratando de evitar esa deflación, ¿en dónde ves tú las tareas que sí pueden hacer? Yo sé que los gobiernos en cada país tienen que empezar a reactivar y modificar el entorno para hacer negocios, pero ¿en dónde ves tú la agenda pendiente por trabajar? Sí, ciertamente este tipo de estímulos levanta mucha polémica en países que ya tienen niveles de endeudamiento considerablemente altos, pues, ¿no? Entonces surge la duda de cómo el gobierno hará para financiar programas de infraestructura. Tal vez el reto más importante para Europa estaría más bien enfocado en la posibilidad de flexibilizaciones en el mercado laboral y en temas regulatorios que hagan más competitivos a los sectores exportadores de la región y permitan soportar el crecimiento más en crecimiento de exportaciones que pudieran verse beneficiadas con la depreciación que hemos visto en los últimos meses en el euro en lugar de en nuevo gasto público. Hidalgo, hablar de Europa sin hablar de Ucrania es un asesinato intelectual, porque en realidad el 2014 lo más que preocupa incluso a los inversionistas es el tema de Ucrania por encima de lo que está pasando en Medio Oriente. Porque estás hablando de una potencia como rusa, que exporta mucho gas y petróleo a Europa, que depende mucho del gas y el petróleo que exporta Rusia. Yo sé que tú no tienes la bolita mágica, pero me gustaría escuchar tu visión de qué es lo que se puede esperar. ¿Tú piensas, desde tu perspectiva personal, que va a haber más fricción entre Europa y Rusia? ¿Va a mermar esta relación, digamos, esta fricción política, diplomática? O sea, ¿cuál es tu perspectiva de lo que se puede esperar en el 2015? Que tiene un efecto y una preocupación no tan solo en Europa, sino en todo el mundo. Bueno, Putin está jugando un juego de largo plazo aquí y hemos visto que ha manejado sus fichas muy inteligentemente. Primero que todo, juega un juego de divide y vencerás con la Unión Europea. Si bien la Unión Europea trata de presentar un frente común ante Rusia, cada país individualmente tiene sus propios negocios y sus propios intereses hacia ese país. Ahora bien, en un contexto en donde la economía europea estuviera sólida y estuviera creciendo, entonces el hecho de que Europa pusiera sanciones a Rusia no generaría mayor preocupación en las capitales europeas, pero el problema es que toda sanción se devuelve. Ya hemos visto que no solo Rusia ha prohibido las importaciones agrícolas europeas
en su mercado, sino que también, por ejemplo, si se cortan inversiones, si se cortan de acuerdos comerciales, también entonces va a haber empleos que se van a ver perjudicados en Europa. Así que en un momento en que la economía europea no está creciendo y más bien está cayendo en una tercera recesión, por lo tanto de esperarse de que va a haber más renuencia por parte de Europa en el 2015 para poner más sanciones a Rusia, puesto que sigue siendo un mercado muy importante para sus exportaciones. Y bueno, hay que incorporar a los otros dos grandes desafíos, el desafío en China de menor crecimiento y esa transición, y el desafío en Asia, con estos tres invitados. Así que cuando regresemos a este especial de fin de año de CNN Dinero, vamos a marcar una pausa. Y la pregunta es, ¿cómo se ve Asia en 2015, los retos y las oportunidades? En este 2015, ¿qué noticias y eventos económicos se esperan en los próximos meses? Lo analizamos. Y para eso seguimos con nuestros tres invitados de lujo: Carlos Asilis, Alejandro Arriaza y Juan Carlos Hidalgo. Como siempre es un gusto tenerlos en nuestro programa. Alejandro, me voy contigo. Digamos que yo estoy en América Latina, sabemos que China, hay que hablar de Asia, hay que primero empezar con China. Sabemos la desaceleración, sabemos la preocupación financiera con el tema del endeudamiento, especialmente en el tema de las localidades, las municipalidades y estas corporaciones creadas por las mismas municipalidades. Si tú miras a China, alguien que está en América Latina, ¿qué es lo primero que tú le prestarías atención en el 2015? Sí, bueno, el vínculo clave entre América Latina y China es a través de las materias primas, ¿no? China se ha convertido en el principal consumidor de muchos de estos rubros, ¿no? Y ha sido el que más ha contribuido al crecimiento de la demanda de petróleo, cobre, carbón y muchas otras de estas materias primas, ¿no? Que América Latina en general produce, ¿no? Con lo cual un menor crecimiento de China en los próximos años se traducirá a su vez en una menor demanda de materias primas y por lo tanto menores precios, que es lo que hemos ya comenzado a ver a lo largo de este año y particularmente en las últimas semanas de este 2014 con lo que ha sido la caída de los precios del petróleo. Carlos Asilis, en esta transición de un modelo de exportador y bueno, con todo el tema del desarrollo del mercado inmobiliario, en esa transición que está comenzando China más a un modelo que dependa del consumo interno, ¿en dónde ves tú los riesgos y las oportunidades? Claro, efectivamente es una transición que conlleva desafíos muy importantes. Los riesgos claramente están centrados en el sector financiero o la capacidad del sector financiero chino en acomodar esa transición del modelo de crecimiento chino, de uno centrado en los rubros de exportaciones hacia el consumo interno. Entonces, en ese sentido, las múltiples medidas tomadas por las autoridades chinas en el transcurso de este año, pues evidentemente que conllevan un mayor grado de dificultad por parte de los bancos chinos en acomodar esa transición. Sin embargo, en las últimas semanas hemos tenido buenas noticias, las cuales se han traducido de múltiples maneras en acontecimientos que deberían de ser positivos para la banca china, particularmente el hecho que la curva de tipo de interés se ha comenzado a empinar. Y algo que obviamente es muy beneficioso para la banca en cualquier país del mundo. Pero claramente la banca es un sector de riesgo. Yo diría que el otro sector de riesgo tiene que ver con los mercados de exportación tradicional de China, léase Europa, un mercado muy importante, y hemos hablado ya de los riesgos
que acarrea el entorno económico en la eurozona el año próximo y en Reino Unido también. El otro riesgo, evidentemente, es el riesgo en el ámbito de la confianza del consumidor chino. Podría darse el caso que la dinámica de deflación, que muchas veces la gente piensa que está limitado que los riesgos deflacionistas están limitados a Europa, también se extienden a China. La caída en los índices de inflación, particularmente de índices de producción, han sido muy importantes. Entonces, yo creo que China tiene también ese otro riesgo. Las oportunidades, ¿dónde recaen? Bueno, las oportunidades de inversión recaen básicamente en el sector de consumo, particularmente consumo de servicios financieros, consumo también de servicios en ámbito informática, consumo discrecional, si se quiere. Sí. Hay múltiples acciones que cotizan en la bolsa de Hong Kong y en la de Shanghái que obviamente representan oportunidades interesantes para los inversionistas. Ok, Juan Carlos, ya escuchamos el tema de China. Si vas a agregar algo, además, junta en la ecuación el tema japonés, porque es clave. O sea, si alguien te escucha en Latinoamérica o está viendo CNN Dinero, que son muchos los que ven CNN Dinero, y quieren escuchar a Juan Carlos, ¿qué es lo que tú le dirías? Observa estas oportunidades, observa estos riesgos en la región de Asia con un énfasis específicamente en China y en Japón. ¿Cuál sería eso en el 2015? Si va a haber una crisis importante, pero si se logra una transición exitosa, esta sociedad de consumo presenta muchas oportunidades para empresas latinoamericanas hacer negocios en China. China es un lugar bastante difícil para hacer negocios y hemos visto cómo en los últimos años muchas empresas de Occidente, transnacionales que se han ido a China a hacer negocios, más bien están saliendo, porque en materia de propiedad intelectual, en materia de regulaciones, en materia de acompañamientos productivos, es un país difícil de hacer negocios. Y ni qué decir de las diferencias culturales. Pero bueno, en América Latina tenemos una ventaja y es que tenemos una diáspora china enorme, desde muchos años, hasta en algunos casos centenaria, que podría ayudar a facilitar esta transición cultural, este acoplamiento cultural entre América Latina y China en materia de negocios. En el tema de Japón, veremos si Shinzo Abe y su Abenomics finalmente entrega las promesas de reformas económicas con el que llegó al poder hace 2 años. El primer ministro ganó la elección, esta elección que llamó para supuestamente renovar su mandato, aun cuando era totalmente innecesaria. Contaba con una ventaja, con una mayoría de 2/3 en la dieta japonesa. Aún así, no implementó las reformas estructurales que necesita la economía japonesa en materia de, nuevamente, mercado laboral, de regulaciones, etcétera. Y las 3 flechas del Abenomics, de este programa económico del primer ministro, que eran estímulo monetario, estímulo fiscal y reformas estructurales, simplemente se quedaron en estímulo monetario, gasto estatal, y hemos visto cómo la economía japonesa se contrayó de manera importantísima en los últimos meses de este año. Así que la pregunta es, ¿va a hacer el primer ministro las reformas que prometió hace 2 años o se va a seguir basando en simplemente imprimir dinero y gastar plata por parte del gobierno para supuestamente eso estimular la economía, que hemos visto que ha sido un fracaso? Lo cierto es que estas discusiones van a seguir siendo muy prósperas con su participación, con la ayuda de ustedes. Les agradecemos a los 3, Juan Carlos Hidalgo, Alejandro Arreaza, Carlos Asilis, y nos vemos en los próximos meses para seguir hablando de estos desafíos económicos en el mundo entero. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.